El apego no es ni bueno ni malo, como simple concepto. La raíz etimológica de la palabra viene del latín ad, que significa hacia, y del verbo picare, pegar, untar con pez. Es así que el significado original de esta palabra es hacia pegar. Entender los significados desde la etimología es importante, porque el origen de las palabras viene unido a la emoción y realidad de origen. Apegarse significa poner el afecto en algo o en alguien. El apego sería maravilloso si a quien nos apegáramos fuera nuestra propia alma, esencia. No es ser narcisista esto. Es simplemente amar al verdadero ser que merece todo el amor y dedicación de cada uno de nosotros, porque siempre tengo que vivir conmigo mismo. Si yo aprendo a desapegarme de todo lo que no es práctico en mi vida, voy a lograr la armonía perfecta conmigo mismo y así con todo mi entorno. Desapegarse es el primer paso para lograr el éxtasis de vivir, ¿no?, en paz. ¿Qué siento yo que si no tuviera me moriría? Es el primer apego al que debo renunciar. Y así sucesivamente con todos los demás apegos. Nos enseñan desde niños a sentir apego y es como un determinante en la vida. Porque ya de chiquito se nos enseña a depender de personas, de cosas, de situaciones, que si no tengo eso no puedo sobrevivir. Y se confunde mucho el apego con el amor. Muchas personas sufren las vicisitudes de un apego disfrazado de amor. Cuando éste se finaliza, las personas hasta consideran morir. Aprendimos que debemos estar con alguien para estar bien con el mundo y estar completos. Bien, porque desde niños ya veíamos publicidades y seguimos viendo el famoso felices para siempre. Creamos la idea juntos. Y esto sucede en todos los ámbitos. De pequeño ya me apegaba a mis juguetes, a un tipo de comida, a una idea, a un concepto, a una religión, a un dogma. Y nadie nos enseñó a ser nosotros mismos. Nadie nos enseñó a vivir este instante presente. Entonces el apego se torna peligroso. Nos convierte en títeres. Al permitir que sea el apego quien nos diga qué o a quién querer y a quién no. Nos apegamos a una marca, a un tipo de lectura, a una idea dogmática de un Dios, a un color, a nuestro mal genio, a nuestras creencias, a mis razones, mis manías, al dinero, a la belleza, a todas las necesidades innecesarias que nos venden los medios de comunicación, a ver noticias que nos contaminan con miedo. Ahora le llamamos googlear. El Dios nuestro es el Google. Me duele la uña. Ay, voy a googlear. ¿Qué significa que me duela la uña del dedo derecho? ¡Ay, qué terrible! Listas interminables de apegos. Y me creo que yo así estoy viviendo. No. Estoy en una ceguera mental total. Y con esos apegos yo creo una realidad que parece que me hace sentir bien en un momento. Pero resulta que si desaparece uno de estos apegos, entro en un infinito dolor, desasosiego, depresión y otras tantas emociones producto de esa pérdida. Tengo que acabar con los apegos. Podemos hacer primero una lista de todas mis culpas, de todo lo que yo me culpo y de todo lo que yo culpo a los demás.
y al mundo también. ¿Mm? Y ver cuál de todas esas culpas de esa lista, cuáles de ellas son resultantes de un apego. Si en mi lista de culpa puse, ¿no? Que fui el hermano que evitó el castigo, y esto causó una golpiza a mi hermano, ¿no? O sea, que yo hice que le peguen a mi hermano para que no me peguen a mí, ¿no? El sentimiento fue de miedo y dolor por mi hermano. Tal vez el apego en ese momento fue al miedo que yo le tenía a los golpes. O me apegué a quedar bien con mis padres y que sea él el castigado, ¿no? Supongamos que yo fui la madre que lastimé a mi hijo o que les pegaba frecuentemente en mi lista de sentimientos. Hay angustia y vergüenza por mis actos. Posiblemente mi apego fue a demostrar que yo era quien debía impartir autoridad en casa. Me apegué a tener la razón, a hacer las cosas como deben ser. Me apegué a lo que aprendí de niña y validé como cierto. Bien. Ahí nace una creencia que fue validada ya desde hace mucho tiempo. El apego que más cuesta a las personas es el que se conoce como apego afectivo. Este apego se genera desde la visión limitada que se escucha constantemente en todos los medios de buscar la media naranja. En este entendido que se necesita alguien al lado para estar completo, y desde el subconsciente se crea una imperiosa necesidad de estar con alguien para que este estado surja. Y en ese entendido que se genera la mayor cantidad de daño a las personas, existen muchas relaciones ficticias, creadas por nosotros para cumplir el estándar de que nos dijeron que estaba bien. Entonces le entrego la responsabilidad de mi vida afectiva a otro, que cargue con mis responsabilidades y que me haga feliz. Y esta persona a su vez quiere ser liberada también de esa responsabilidad. Y entramos en un baile que entorpece la vida, ¿no?, de las personas, incrementando el dolor. En ese estado de apego afectivo, las personas olvidan su esencia y trasladan todo su ser a la persona amada. Viven y mueren por esa persona. Algunos hasta cambian su manera de vivir, sus gustos, sus ideales, con el objetivo que la persona que es mi pareja se mantenga a mi lado y yo poder sentirme completo. El apego vicia el amor, lo coarta, lo acapara, lo fustiga, le quita esencia. Y ese apego genera la mayor cantidad de dolores, despechos, sinsabores en la vida. Cuando escuchamos a una persona decir, no puedo vivir sin ti. El apego llega a ser tan fuerte en las relaciones afectivas que las personas distorsionan sus emociones y toleran todo tipo de situaciones. Para sanar la vida emocional es importante dejar de lado todo tipo de apegos, de tal manera que estos no me resten mi poder personal y me permitan vivir en libertad y alegría. Para adquirir cualquier cosa en el universo físico, yo debo renunciar a mi apego a ella. Esto no significa que renunciemos a la intención de cumplir nuestro deseo. No renunciamos a la intención ni al deseo, sino a lo que renuncio es al interés por el resultado, o sea, la expectativa. Esto lo dijo Deepak Chopra. Bien. Lo que pasa es que en todo ese merengue,
confundimos la cosa. Nos apegamos al maltrato, por eso nos casamos con un hombre que nos maltrata y creemos que eso es amor. Nos apegamos a una versión de lo que es el amor y después luchamos contra eso. Desapegarse tiene algo muy similar. Desapegarse es como, podríamos decir, muy similar a despojarnos, ¿no? La palabra despojo viene del latín spolium, que significa despellejar, pelar o despojar al enemigo vencido de todo lo que tiene, o el cadáver de un enemigo. Miren el trasfondo que tiene, ¿no? Desde el origen esta palabra anuncia que despojarse es arrancar, pelar, despellejar, muy apropiada para el sistema emocional cuando se contamina y se recubre de sentimientos de baja vibración. Entonces el despojo es un acto de un ser que quiere ser libre, que se libera de todo lo que ha cargado durante su vida y que lo ha llevado a vivir en un esquema mental y emocional. Un esquema. Es el acto de despellejar las emociones y dejar solo esas que nos brindan paz, alegría y amor. Me tengo que despojar, sin miedo. Despojarme de toda atadura al pasado, a los recuerdos dolorosos, a los sentimientos negativos, a la costumbre de juzgar. No nos podemos sacar esa costumbre, ¿no? Y al acto de juzgarnos. Despojarme del qué dirán, ese que nunca he escuchado, pero que constantemente dice que mis actos, mis conductas son calificables y cuantificables. Todas las veces que la cagaste, todas las veces que la hiciste bien, cómo lo hiciste, si lo hiciste correcto, incorrecto. Despojarme de creer que mi realidad es la misma en cada ser que habita en el mundo. Y al hacerlo recordar que mi realidad es tan solo válida para mí y que siempre la puedo cambiar. Despojarme de sufrir por lo que supongo, los supositorios, y que se vuelve real en mi cabeza, pero no reconozco que es un supositorio, una suposición construida por experiencias y vivencias mías. Despojarme del deseo de querer controlar todo, a los objetos y a las personas. Dejar ser a los demás. Qué bonito. Despojarme de mi afán de racionalizar y entender todo lo que sucede a mi alrededor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Querer entender, quiero entender. Todo el tiempo queremos entender nosotros. Cada momento es para vivirlo, no para entenderlo. Despojarme de todo lo que he creído importante y convertirme en lo más importante que tengo en la vida. Y aprender a vivir feliz conmigo cada día. Despojarme y vivir sonriendo cada único e irrepetible minuto de cada día. La vida es tan corta y sin embargo la desperdiciamos, ¿no? Pero lo que pasa es que me acuerdo de esto cuando estoy a punto de tirar la pata. De esa terrible palabra llamada muerte. ¡Qué horror! Mejor no hablar de ese tema. ¿Saben de dónde proviene la palabra muerte? Del latín mors. Mortis, que nos dio el verbo morir
y de raíz indoeuropea mor, emparentado con el sánscrito mit, muerte, lituano mitis, hombre mortal. En la raíz etimológica de esta palabra muerte habita la confusión de su significado. Y es que ningún vivo puede hablar de muerte porque entonces no estaría vivo o tal vez sí. Bien, esto semánticamente es confuso y vivirlo aún más. La muerte generalmente enluta a las personas alrededor, pero no al muerto. Realmente la muerte es dolorosa, ¿no? Alrededor, pero la pregunta es, ¿al muerto le duele? El muerto no puede responder. ¿Se dieron cuenta? La muerte es un tránsito. Algunas religiones lo estereotipan como un lugar a donde será juzgada la persona por todo lo que hizo acá en la tierra, y de ellos dependerá si va a ir al cielo o al infierno. Bueno. Desde el punto de vista energético, simplemente es que me despojo de este cuerpo, que ya ha cumplido su tarea, ¿no? Y, por ejemplo, si creo en que hay un alma, bueno, el alma irá a revisar sus cosas, no sé qué. Cada uno puede tener sus creencias. Pero en realidad morir es un cambio. Es un cambio. Entonces la muerte es el inicio de algo. Algo que se renueva. Todos vamos a enfrentarnos a esto del morir. Estamos muriendo cada día. Cuando dejamos la niñez, morimos a la niñez y entramos en la adolescencia, en la juventud, morimos y entramos a la adultez, morimos y entramos a la vejez, y luego morimos. También podemos morir a nuestros hábitos, a nuestras emociones que no son saludables, como el juzgar constantemente, tener mal genio, ser agresivo. Morir a cada recuerdo nocivo, al pasado que nos ata, me impide ser feliz. Morir al ego. Es morir cada día, cada instante. Entonces me estoy despojando y muriendo, o sea, cada vez que me despojo muero y vuelvo a nacer, ¿no? Despójate del dolor que generó cada una de tus culpas. Bendice tus dolores, porque en el momento de bendecirlos y enviarles amor y aceptar que se vivieron, esos dolores pierden su poder y me permiten avanzar. Despójate de los apegos. Si quiero en este momento, podría escribir una lista de todos los apegos que siento más fuertes en mí. Luego quemar ese papel y lanzar las cenizas al viento. No sé, para hacer un acto simbólico, ¿no? Para que en mi inconsciente quede registrado que me despojé. Entonces me despojo de la culpa, del dolor, del apego y muero. Una muerte que es ficticia, obviamente. Muero al hábito de la culpa. Y para morir este hábito es importante recordar que la culpa no es importante en mi vida. Y convertir las situaciones que sean necesarias en responsabilidad. Muero a la costumbre de culpar a los demás, de disculpar, o cualquier otra que incluya la palabra y la acción de culpar. Asumir cada situación con responsabilidad. Si todos los seres vivos decidimos un día dejar de culpar, de inculpar y de disculpar a los demás, vamos a tener un mundo con responsabilidad.
morir al dolor. Esto es un reto muy grande. El dolor hace parte de la esencia de dualidad en la que estamos inmersos todos los seres humanos. El dolor físico es el único real y válido para el cual el cerebro está capacitado y puede aislarlo naturalmente. Sin embargo, no todos los humanos sabemos cómo controlar nuestro dolor físico. El dolor del cuerpo emocional es algo creado a partir del apego, del miedo, de la incertidumbre. El dolor se muere cuando se asume la responsabilidad, cuando me desapego de la culpa. Morir al dolor es entender que soy un ser humano y tengo ciertas características físicas y mentales, las cuales no siempre aprendemos a manejar, para poder superar todos los retos que me impone el diario vivir. La muerte es un proceso del cual deberé salir renovado cada vez que me desapego. Al ser consciente, cada uno, ¿sí?, de eso que alberga en su interior, esos sentimientos contradictorios, y que esos sentimientos son pasajeros. Entonces no me enredo en esto. Y dejo de vivir tan pendiente de los actos de los demás. Parece que estoy todo el día observando cómo el otro come, cómo el otro se sienta, cómo el otro habla, cómo el otro dice, que lo que me dijiste, que lo que hiciste, que cómo me miraste, que no sé qué. ¿Y cuándo me miro a mí? Nunca. Sí, bueno, préstenles atención cuando hablan, ¿no? Porque si no, obviamente. Pero no para juzgarlos. Muerte es renovación, cambio, transformación. Cuando muero a todo lo que me he cargado, todo lo que he admitido como culpas, que otros cargaron sobre mí, o que yo solo me cargué, las puedo enterrar en el olvido y renacer. Eso es renacer, resucitar.